con las cuales colaboran con ella. Eskerrik asko. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Sí, hombre. Bueno, ¿se me oye? No, sí. ¿Sí? ¿Atrás? No. Bueno, egunon denei. Es la primera vez que utilizo esto. Le he pedido antes a Pablo, le he dicho, estaba yo ahí atrás al principio de la mañana y les decía, no sé si me estoy haciendo mayor, pero yo ya no oigo, no veo. Les he dicho, quiero probar, entonces si no me oís, por favor, decirme, ¿vale? ¿Se oye? Sí, vale, eskerrik asko. Bueno, lo primero, agradecer, bueno, cuando recibí la llamada de Pablo, en nombre de Osalan, dices, bueno, pues qué momento de oportunidad, ¿no?, de compartir efectivamente pues con todos los que estáis en esta sala todas las experiencias que hemos tenido. Es verdad que cuando me manda el programa y veo que soy la última de un viernes, ¿no?, a la mañana, estupendo, Donosti, buen tiempo, pues entonces me vinieron otras palabras a la mente, ¿no?, y en lugar de oportunidad me acordé de Pablo, pero bueno. Deciros también que no esperaba que iba a haber tanta gente, o sea, no desde, quizás sí a primera hora de la mañana, pero decía, bueno, a esta hora oía por ahí, ¿no?, la OTA, el no sé qué, digo, pensaba que iba a haber aquí un grupo. Entonces, bueno, pues gracias de verdad, Osalan, y gracias a todos vosotros también, ¿no?, por seguir aquí toda la mañana, ¿no? Como dice Pablo, estamos todos deseando ya marcharnos y... después de comentar esto también, bueno, pues cuando ya decidimos, ¿no?, que venimos y que compartimos todo esto con vosotros, digo, bueno, ¿y qué les cuento? ¿Y qué les cuento después de toda esta mañana hablando de ergonomía, hablando de trastornos musculoesqueléticos? Y casi empecé pensando lo que no quería contaros. Y decía, bueno, de lo que yo no quiero hablar, que se puede hablar mucho, ¿no?, es de qué es la ergonomía, ¿no? Todos los que estamos aquí, pues por eso estamos aquí, ¿no? Busqué en internet y puse busqué imagen de ergonomía y me apareció esto y dije, no sé, ¿esto es ergonomía? Pues es que igual, os digo que no voy a hablar de lo que es ergonomía, ¿no?, pero parece que esto también es ergonomía. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos? A lo largo de la mañana también se ha hablado, ¿no? Xavier ha comentado, ha hecho un resumen rápido y decía, bueno, ¿de qué son? Tampoco vamos a hablar, ni cuáles son las zonas que más exposición observamos, que vosotros en vuestras experiencias pues estaréis teniendo. De lo que sí pensé que iba a hablar era de los factores que aumentan el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos. Pero le oí a Xavier esta mañana, con la exposición que nos ha hecho de todos los factores de riesgo personales y laborales, y digo, de esto de urne tampoco puedes hablar. Sí que después de oírle a Xavier y después de oírle a Miguel, decía, igual esto hay que cambiar. Factores laborales, manipulación manual, movimientos repetitivos, postura forzada, todo lo que se puede hablar, factores personales. Edad, sexo, y digo, no sé si tenemos que meter aquí ahora si somos vascos o no, Miguel. Igual es otro factor, ¿no?, que hay que tener en cuenta. No voy a hablar de esto, pero sí creo que si nos estamos planteando, Pablo decía, ¿no?, esta mañana, estamos realmente haciendo todo lo que podemos para prevenir los trastornos musculoesqueléticos, no sé yo si estamos haciendo todo lo que debemos o podemos, pero lo que sí tengo claro es que todo este cóctel, ¿no?, todos estos, cuando se habla de los trastornos musculoesqueléticos como factores multifactoriales, si no tenemos en cuenta todo este cóctel, todo lo que está ahí metido, ¿no?, hablaba Xavier del estilo de vida y de todo lo que llevamos hablando esta mañana, es difícil que tengamos un abordaje multidisciplinar con el que podamos acertar, ¿eh? Iñaki, el doctor Igarzábal, presentaba ahora los datos y decía, yo no sé si son casuales los datos que ha presentado, tan buenos, ¿no?, del descenso que ha habido. Pues yo no creo en las casualidades, ¿no? Yo creo que los resultados vienen después de un trabajo y, bueno, si se hace un abordaje, como estoy diciendo, no teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, las probabilidades de acertar son más altas, ¿no? Como os decía, pues voy pensando en lo que no os quiero contar y dices, ahora ahí está, que nos va a contar entonces, ¿no? Pues sigo
contándoos una sesión de trabajo que hicimos este año en febrero. Juntamos en diferentes grupos de trabajo a personas responsables de prevención de empresas pequeñas, de empresas mayores, y a responsables de servicios médicos o personal que trabajaba en servicios médicos en empresas que estaba trabajando en prevención. Y algunos de los que participaron además en esta sesión de trabajo están por aquí en la sala, y lo que hicimos fue, decíamos, bueno, nosotros también que llevamos años trabajando en prevención y en promoción de estilos de vida saludables, lo que nos queríamos plantear es si íbamos por buen camino o qué es lo que se estaba cociendo dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, y ver si lo que estábamos planteando llevaba un buen camino o no. Y lo que hicimos fue, como os digo, juntar a profesionales que estaban moviéndose en este campo, en el que entiendo que podríamos hacerlo aquí, porque estoy diciendo técnicos de prevención, responsables o personas que trabajan en servicios médicos, y les lanzamos preguntas al aire, ¿no? No sé si estamos acostumbrados a plantearnos y replantearnos, ¿no?, las actividades que realizamos, y igual nos gustaría, ¿no?, y muchas veces el día a día pues tampoco nos deja, ¿no?, el plantearnos si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer o no. Y lo que hicimos fue lanzar varias preguntas. Sin más, aparecía en la transparencia anterior que en esa sesión en la que juntamos a esos profesionales, lo que les planteamos es que era una sesión en la que íbamos a trabajar la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales, ¿vale? El enfoque, el cartel en el que entraron a la sala era este. ¿Y por qué, si estamos hablando de ergonomía, por qué hablamos de promoción de estilos de vida saludables? Sí quiero deciros, sin meterme mucho, pues que Athlon lo que desarrolla, lo que llevamos años desarrollando son programas de salud en estas dos vertientes, ¿vale? Diferentes programas de salud para combatir, intentar, conseguir objetivos disminuyendo los riesgos ergonómicos en el trabajo y promocionando estilos de vida saludables, ¿vale? Entendemos que hay muchas líneas paralelas en estos dos objetivos y con diferentes programas, pero es lo que nosotros trabajamos, Lorenzo hablaba de la metodología David. Bueno, pues ha coincidido que en esta mesa se nos ha nombrado, quizá humildemente demasiado, pero que lo que entendáis es que lo que nosotros llevamos años trabajando es con prevención de riesgos ergonómicos y con promoción de estilos de vida saludables, Entonces, con ese enfoque juntamos a profesionales como vosotros y les lanzamos preguntas. Les preguntamos si no tuvieran barreras, ¿no?, si pudierais, esto os podría preguntar ahora, ¿no?, si vosotros desde vuestras organizaciones, no voy a decir varita mágica, pero ¿qué os gustaría, ¿no?, trabajar a esos niveles, ¿no?, en prevención de riesgos en ergonomía y en promoción de estilos de vida saludables? ¿Qué os gustaría hacer, ¿no? Y entonces esto fue las conclusiones y lo que nos respondieron compañeros vuestros de profesión. Y ellos nos decían que les gustaría conseguir trabajadores responsables de salud. Yo lo que os voy a presentar son programas, intervenciones que hemos hecho, y nosotros les decíamos, vale, y si tú pudieras, ¿qué te gustaría? Pues nos decían cosas como estas, ¿no? Nos decían que les gustaría trabajar, tener formación en habilidades para gestionar la comunicación con equipos de trabajo. Surgió muchas veces como la comunicación no es tan fluida como debiera ser cuando se habla desde dentro de las empresas y cuando se habla de prevención y se habla de... Entonces nos decían que creían que habría un trabajo ahí importante para hacer. Nos hablaban de implantar acciones para reconocer y premiar el buen hacer, ¿no? Programas formativos de estilos de vida saludable y ergonomía activa. Ha aparecido varias veces esta mañana y el término ergonomía activa. Nosotros entendemos ergonomía activa como la parte que puede aportar el trabajador si yo le doy recursos, si yo le doy información, si yo le doy formación, lo que puede hacer él para aportar a la ergonomía. Eso llamamos ergonomía activa. Ergonomía pasiva sería todo lo que son las evaluaciones de riesgo, todo el diseño de los puestos, todo, ¿vale? Ergonomía activa la persona. Nos decían también que veían que el tema de la implicación era muy importante, ¿no? Que les gustaría realizar acciones para conseguir que la salud sea estratégica en las organizaciones. Implantar medidas en ergonomía pasiva, intervenir desde el diseño de los puestos, equipos, evaluaciones de riesgo, todo lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿sí? Supongo que esto es lo que nos gustaría a todos. ¿Tener todo? No.
no una además, ¿no? Queremos todo el cóctel. Y nos hablaban, empieza a aparecer cada vez más del tema del factor emocional, ¿vale? Les hicimos esta pregunta y les preguntamos también qué características entendían que debían cumplir este tipo de programas, ¿vale?, en sus organizaciones. Y ellos lo que nos decían es que entienden que tiene que haber un liderazgo por parte de la dirección, ¿vale?, que no se plantea una actividad preventiva y se queda ahí, ¿no?, sino que tiene que estar implicada la dirección y concienciar a todos los protagonistas de la empresa. Otra vez debe involucrar a toda la organización, compromiso y fomentar la participación de los trabajadores, ¿vale? A lo largo de esta mañana también se ha hablado mucho de ergonomía participativa y yo creo que es una de las partes básicas de todo este tipo de programas. Tiene que tener una relación coste-resultado, ¿no?, los indicadores, ser una eficacia contrastada y comprobable, ser prácticas, fácilmente aplicables, sin alterar la organización de la empresa. Ser atractivo para todos los trabajadores y facilitador con la parte social. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando decía que todo el tema de las lesiones musculoesqueléticas y que, ¿no?, es multifactorial y que de alguna manera es todo como si metiéramos en un cóctel y que en ese cóctel yo incluyo también, ¿no?, todas estas propuestas y todo lo que queremos para plantear con todo eso cuál es el programa y cuál es el abordaje integral y multidisciplinar que nosotros planteamos, ¿no? Como os digo, el planteamiento es de una ergonomía con una intervención global, en la que, por supuesto, la parte de ergonomía pasiva, la adecuación de puestos de mejora, la ergonomía desde el diseño, la parte de la evaluación de riesgos, esa parte de formación hacia los trabajadores, que tengan recursos para que ellos puedan ser realmente proactivos y preventivos dentro de la empresa, la parte de la vigilancia de la salud. Ese es el planteamiento que yo creo que deberíamos abordar desde las empresas, ¿eh? Y teniendo esta pequeña introducción como punto para partir, sí os voy a contar ahora una experiencia concreta en una empresa que se ha desarrollado, pero teniendo en cuenta todo lo que os he intentado transmitir, ¿eh? En esa intervención global, bueno, quizá me voy a ir un poco a la anterior, porque aunque planteaba todas estas acciones como importantes, sí que creo que es importante recordar que la importancia que tiene que en el centro de todo este esquema está la persona. Ya sé que lo tenemos claro, que sabemos que la ergonomía, ¿no?, tiene que facilitar y que, ¿no?, el trabajo para las personas, pero a veces igual me equivoco, ¿no?, somos demasiado técnicos y con las evaluaciones y perdemos un poco el punto de vista, ¿no?, de que realmente el que está ahí es la persona. Igual os está pareciendo una barbaridad lo que digo, pero yo creo que es importante que recordemos eso, ¿no? Me veía un poco obligada a comentar esto. Desde esa reflexión también os decía que esta es una experiencia global en la que la persona es el centro, no se nos puede olvidar, pero el que lidera todo este tipo de acciones es el comité de ergonomía, ¿vale? Ese comité de ergonomía realiza muchas acciones centradas en 3 pilares. Ergonomía activa, en la parte de diseños ergonómicos y mejora de los puestos, lo que hemos llamado ergonomía pasiva, y en la parte de promoción de la salud. En esta intervención, que como os digo es una experiencia real, voy a empezar explicando la parte de ergonomía activa y sí me gustaría, bueno, un poco ir hacia el pasado, ¿no? Y aunque se lleva años trabajando con la parte de ergonomía activa, sí contaros que ya en el año 95 en esta empresa se empezó con lo que llamamos las escuelas de ergonomía dentro de la empresa. Se habilitó una zona dentro de la empresa, una zona de máquinas, y se habilitó y se creó un espacio en el que lo que se impartía era formación teórico-práctica sobre ergonomía. Les explicábamos pues desde cómo es muy centrado hacia la patología de espalda, ¿no?, desde la anatomía de la espalda, los factores de riesgo, y les enseñábamos ejercicios para calentar todo eso que se ha estado hablando esta mañana, ¿no?, de calentamiento y de fortalecimiento. Se empezó desde ahí. Se fue generando una cultura preventiva importante y
quizá no centrada hacia el puesto de trabajo, sino de una manera más general. Y ya en el año 2007, esa formación teórico-práctica, esa generación de cultura preventiva, pasó a una etapa en la que nos centramos mucho más en el puesto de trabajo. En esa formación en el puesto de trabajo nos centramos en tres áreas importantes. Lo que buscamos era la promoción de las buenas prácticas, pero teniendo en cuenta al trabajador en situación real. Ahora os cuento cómo lo hacemos. A prevenir las consecuencias derivadas de la carga física de una manera individual, y todo esto se traduce en una ficha de seguridad ergonómica, que os voy a ir contando. Los objetivos que buscamos con esta ergonomía activa casi me los podría pasar, porque yo creo que es lo que hemos estado hablando toda esta mañana, ¿no? Queremos incrementar el nivel de cultura preventiva. Tengo un compañero que me suele decir muchas veces, ¿no? Decimos cultura preventiva muy alegremente, porque ¿qué es cultura preventiva, no? De esto, nosotros hemos intentado medir un poco esto de la cultura preventiva a través de unos cuestionarios que os voy a contar ahora, ¿eh? Pero entiendo que es una palabra gorda, ¿no? Una palabra casi baúl en la que podemos meter muchas cosas. Como decía, la parte de promover las buenas prácticas, vamos a ver a trabajadores, a diferentes trabajadores realizando la misma tarea de diferentes maneras, y vamos a, entre todos, decidir cuáles son las buenas prácticas, cuál es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Y la parte de ejercicios, que se ha estado hablando también esta mañana. El programa, sobre todo, lo que promueve es, otra vez vuelvo a decir, ¿no?, la persona como parte central de todo este tipo de programas. El doctor Igarzábal decía, el trabajador es el que más conoce, ¿no?, cuál es su realidad, qué es lo que hace, entonces no podemos no tener en cuenta sus criterios y sus opiniones. Promueve la participación de los trabajadores tanto en la implicación del diagnóstico y en la búsqueda de soluciones. En este proceso de intervención de la ergonomía activa os voy a explicar la metodología y os voy a explicar las diferentes fases que llevamos, ¿eh? Yo creo que hay una parte muy importante, que es la de informar y comunicar, ¿no? Aparecía también entre las carencias o lo que detectaban los profesionales que estáis trabajando en este mundo, en este tema, es que hay un problema de comunicación. Entonces nosotros hay una parte muy importante que la dedicamos a explicar. Queremos que se impliquen todos los agentes de la empresa, los trabajadores, los delegados de prevención, los responsables, los técnicos de línea. Entonces lo que hacemos es sentarnos con ellos y explicarles qué es lo que queremos hacer, que básicamente es analizar lo que os decía, la tarea realizada por diferentes trabajadores, para entre todos decidir cuál es la manera ergonómicamente más correcta, vamos a decir, ¿eh? Pero esa parte de comunicación es importante. Con los trabajadores también. Con los trabajadores estamos en el puesto de trabajo, les explicamos lo que se va a hacer, tratamos de buscar esa implicación porque creemos que es básico, ¿no? Esa parte de comunicación. Otra parte importante, que es de conocimiento de cuál es la tarea, cuáles son los factores de riesgo, qué está ocurriendo ahí, ¿eh? Y otra tercera etapa, que ya es la de formación. Os explico un poquito todo esto. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, como os decía, en esa primera etapa informativa, básico, reunión con los delegados de prevención, jefes de equipo, responsables, informar lo que se va a hacer, planificar, ¿vale? Buscar su apoyo, su colaboración. No pueden entender que esto, o tenemos que hacerles entender que esto es positivo y beneficioso para todos, ¿eh? Entrevistar a cada trabajador, os decía, esto se hace en el propio puesto de trabajo, en el que lo que buscamos es que conozcan lo que se va a hacer y tratar de conseguir su motivación, su implicación, ¿eh? Y aquí es cuando les pasamos ese cuestionario que, como os decía, esto de incrementar el nivel de cultura preventiva y cómo se hace y qué pasa, y bueno, pues nosotros lo hemos tratado de medir con un cuestionario que os voy a mostrar un ejemplo, pero esto habría que adaptarlo en función a la empresa en la que estés, ¿vale? Es un cuestionario en el que, previo a la formación, en esa primera entrevista en la que le contamos al trabajador lo que vamos a hacer, se le pasa ese cuestionario en el que lo que medimos son
o tratamos de medir los conocimientos que tiene a nivel de prevención, las actitudes que tiene en prevención y los hábitos que tiene, ¿no? Y ese cuestionario se pasa al inicio de la formación y lo vamos a pasar en una segunda etapa al final, para ver qué ha ocurrido, tratando de medir ese incremento de cultura preventiva. Como os decía, es un ejemplo, y lo que hacemos en ese primer cuestionario a nivel de conocimientos es hacer preguntas de este tipo, ¿no? ¿Cómo evitas los giros de columna en un levantamiento? Y que ellos nos digan, ¿vale? Medimos los conocimientos, medimos las actitudes con preguntas de este tipo, ¿no? ¿Crees que puedes hacer algo en relación a tu seguridad ergonómica? ¿Pondrás en práctica los aspectos de seguridad ergonómica recomendados? Esta misma pregunta, inicio y fin de. Y hábitos de buena práctica, conocimientos, actitudes y hábitos. ¿Realizas calentamientos al inicio de la actividad laboral? ¿Hacéis rotaciones? ¿No hacéis? En algunos sitios, bueno, aunque estén recomendadas, pues luego a ver qué pasa ahí, ¿no? No, sí, ya se hacen. Hay en sitios donde nos dicen ya se hacen y luego nos vamos al puesto de trabajo y nos llevamos a ver sorpresas, ¿no? Entonces, como os decía, esto al inicio y al final de la formación. Etapa de información, de comunicación, estamos con los trabajadores, con los responsables de prevención y pasamos a la etapa en la que lo que queremos, el técnico que está trabajando en la empresa, lo que quiere es conocer al máximo la tarea que realiza el trabajador. ¿Para qué? Porque luego en formaciones grupales con los trabajadores va a ser el guía el que lidere las formaciones y tenemos que estar hablando de los puestos con el máximo conocimiento, Se realizan grabaciones, análisis para, como os digo, tener un conocimiento de los puestos y para utilizar estas imágenes en las sesiones grupales. Y el proceso final de todo va a quedar plasmado en una ficha de seguridad ergonómica, pero es el proceso final en el que han participado, os explico, todos los trabajadores para llegar a decidir cuáles son esas buenas prácticas. En la formación grupal lo que hacemos es recordatorio también de cuáles son los factores de riesgo de las lesiones musculoesqueléticas que en su caso más se den y muy relacionadas con su tarea laboral. Mostramos imágenes de cómo están realizando lo que os decía los trabajadores en las diferentes tareas y discutimos con ellos. Hay una discusión ahí de imágenes para entre todos decir, bueno, pues cuáles son las buenas prácticas ergonómicas y la parte de ejercicios compensatorios. Hemos estado hablando de ergonomía participativa, de que os he querido transmitir que lo que queremos es enseñar a ver al trabajador. Nosotros les hablamos de las lesiones musculoesqueléticas para que luego ellos realmente hagan las tareas de una manera más ergonómica porque lo hemos compartido y lo hemos visto también en vídeos. Os quiero poner, creo que irán, un par de vídeos. Es una misma tarea realizada es el mismo operario en este caso, pero de dos maneras diferentes, ¿vale? Los voy a poner a la vez, ¿vale? Antes quito el ruido y he dicho no, porque es la realidad que nos encontramos muchas veces cuando bajamos al taller, ¿no? Pues más o menos lo que podríamos hacer es pues algo parecido, tampoco es esto, ¿no? Pero mostrar, por ejemplo, esta tarea, ¿no? Realizada de maneras diferentes. Antes hemos hablado, les hemos explicado y de alguna manera es, bueno, ¿qué veis? ¿No? O sea, nosotros no queremos decir esto está mal, esto está bien, sino que el propio trabajador sea el que le hayamos de alguna manera enseñado a detectar situaciones de mejora, ¿no? Entonces es lo que me gustaría que me contéis vosotros ahora. ¿Qué habéis visto?
Ahora es cuando me tengo que ir casi para atrás, gracias a esto, porque los que se sientan en la primera fila, no, me da igual, ¿no? ¿Queréis comentar? ¿Habéis visto diferencias entre uno y en otro? Sí, ¿no? ¿A qué nivel? Mejor el de la derecha. Bueno, ya vamos, ¿no? Ya todos hemos visto que mejor el de la derecha. Sí. ¿Por qué mejor? Estira menos los brazos. Venga, por atrás, ¿alguien? La altura. La flexión de tronco. Ajá. Sí, ¿no? ¿Algo más? Se mueve más, ¿no? Importante, ¿sí? De verdad que lo que nosotros tratamos es de que no, cuando hablamos de que cambiar comportamientos, ¿no? Cambiar actitudes, cambiar hábitos, hablaba de los ejercicios compensatorios, ya sabemos, y una de las grandes dificultades es conseguir que se haga, ¿no? Nuestra manera de pensar, no sé si igual equivocada, es que si yo te digo, haz esto, no sé, yo he sido, a mí de pequeña, si mi madre me decía casi no haz esto, es cuando igual mi espíritu rebelde era. Entonces lo que buscamos es, bueno, entre todos, vale, hemos visto que esta es la mejor manera, ¿vale? Como os he puesto este ejemplo, bueno, pues con los ejercicios, con para qué, decidimos entre todos que lo vamos a hacer así. Ahora seguirá haciendo ruido, ¿eh? Como os decía, en esa formación grupal lo que se busca es el consenso, la participación y el producto final queda plasmado en esa ficha de seguridad ergonómica. Que lo importante es eso, la participación y el protagonismo que ha tomado el trabajador, porque es el que conoce realmente lo que hace. En esa ficha lo que plasmamos es los aspectos más destacables a nivel de riesgo ergonómico, las actitudes preventivas que entre todos hemos decidido que hay que tener cuando realizo esa tarea y cuáles son las actividades compensatorias. Os voy a enseñar una ficha que creo que no se verá nada. Luego lo que he hecho ha sido cada uno de estos aspectos un poco recortarlos para que los podáis ver más al detalle, ¿vale? Pero este sería ese papel, ese registro en el que queda lo que hemos comentado. Rojo, aspectos destacables, verde, a tener en cuenta, actividades compensatorias y abajo lo que tenéis son ejercicios antes de comenzar la actividad, durante la jornada y al final del día, ¿vale? Para que veáis un poquito más quizás esto, ¿no? Pues hemos visto en esta tarea pues, que los aspectos destacables en riesgo en muñecas, en riesgo en hacer cierta tarea. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que manipulamos las piezas de una en una, lo que hayamos consensuado, lo que nosotros hayamos ayudado a detectar, pero que entre todos se hace. Normalmente lo que se hace es les llevamos la formación es en varias sesiones y en una segunda sesión se les lleva un borrador de ficha en el que se comparte esto también, pero al final tiene que llegar a esto es nuestro, hemos decidido entre todos que esto es lo que queremos hacer. Aspectos destacables a tener en cuenta, la parte de actividades compensatorias, antes de comenzar la actividad, lo que hemos ido comentando. Esa formación grupal, ya hemos decidido cómo vamos a hacer las cosas y entendemos que es importante luego una formación individual. Lo que hacemos es, después de esa formación, nos dirigimos al puesto de trabajo en el que estamos con cada uno de ellos y tratamos de reforzar lo que entre todos hemos dicho. Estando allá, con la ficha, esa parte de ejercicios compensatorios y cuál es la manera de hacer. Como os decía, esa era la parte de ergonomía activa. Importante, hablábamos de 3 pilares desde el comité de ergonomía, estaba la parte de ergonomía activa, la parte de ergonomía pasiva y la parte de promoción de la salud. En la parte de ergonomía pasiva, el objetivo de ese comité pues, es la formación y aplicación de criterios ergonómicos en el diseño y en la modificación de los puestos, en la mejora. Y ese comité está formado, bueno, pues otra vez, necesitamos que haya diferentes voces y que sean conocedores de lo que está ocurriendo en esos puestos de trabajo. Entonces están los jefes de fabricación, los técnicos de línea, técnicos de procesos y el equipo de prevención de ergonomía, ergónomo de la empresa más ergónomo de la turma. Lo que se hace desde ese comité, como decía, es bueno, conocer, recoger también lo que los trabajadores comunican como oportunidades de mejora ergonómicas y gracias también a los demás personas que forman el equipo, al jefe de prevención y a todos los que están ahí, se plantean acciones que hay que hacer, ¿vale? Se plantea un listado de acciones que entre todos se ha recogido como oportunidades de mejora y ese listado es amplio, muy amplio y lo importante es que luego se cumpla, ¿no? Esas acciones que hemos decidido que hay que hacer. Entonces,
quería hacer aquí un resumen, pero es muy difícil y voy a pasar esto muy rápido, de cuáles son las mejoras que desde ese comité de ergonomía se hacen a nivel de ergonomía pasiva y son a estos niveles que os voy a comentar, pero no os va a sorprender, porque es lo que probablemente vuestras empresas veis, ¿no? Lo que se plantean son mejoras pues, a nivel de alcances, colocación de elevadores, alfombras antifatiga, adecuación de mesas de trabajo, normas internas de peso máximo de manipulación, de acciones que hay que manipular entre dos personas, limitar alturas de estanterías, carros, adecuación de alturas, mejoras de postura de hombro, ¿no? Un largo, etcétera, etcétera, importante. A nivel de promoción de la salud, comentaros que esta empresa lo que tiene también es, os he dicho que en el año 95 ya creó un espacio físico, una instalación para impartir formación a sus trabajadores, formación teórico-práctica, y hoy en día ese espacio también se utiliza para actividades de promoción de la salud. Lo que se hace es con un técnico dirige sesiones de ejercicio físico. Entonces entendemos que con esas tres patas, ergonomía activa, ergonomía pasiva y la parte de promoción de la salud, pues estamos dando un abordaje integral con el que se están consiguiendo beneficios. ¿Beneficios en qué? Pues otra vez la famosa cultura preventiva, ¿no? A estos 4 niveles, mejora de la cultura preventiva, favoreciendo, importante, la participación del colectivo en la prevención, en la mejora continua de la ergonomía en los puestos de trabajo y en la mejora de la salud individual y colectiva. ¿Cómo la cultura preventiva? Por eso decía que habíamos tratado de crear esa herramienta nuestra en la que medimos esos conocimientos, esas actitudes, esos hábitos en prevención al inicio y al final, y lo que os muestro aquí es un ejemplo de lo que hemos visto, ¿no? En azul, el dato global de ese nivel de cultura, perdonadme, esto es muy... pero bueno, a nosotros nos sirve. Casero, puedo decir, o sea, no sé, es muy nuestro, pero bueno, lo utilizamos y se ve, ¿eh? Vasco. Propio es más adecuado. Bueno, pues inicial y final, ¿vale? Donde más diferencias vemos, pero era lo esperado, ¿no? Es a nivel de conocimientos. Damos una formación, enseñamos, aquí ya veis una diferencia importante al inicio y al final, pero también en la actitud y también en los hábitos, en la medición inicial y final. Como beneficios, hemos dicho que también era para mí muy importante el tema de la participación del colectivo en la mejora de la ergonomía en los puestos de trabajo, esas aportaciones, esas sugerencias que hacen y que tengan resultado, ¿no? Porque no se trata de poner ahí un buzón de sugerencias y luego se quedan en el aire, ¿no? Pero hemos visto que hay una actitud proactiva por parte de los operarios y que hay un aumento importante de sugerencias. En cuanto a la mejora de la ergonomía en los puestos de trabajo, quizá, y para ir ya terminando, sí quiero mostraros este dato, ¿no? El número de situaciones a mejora, ese listado que os he dicho que me resultaba difícil transmitir y me hablaba de mejoras de alcances, de carros y de, bueno, pues lo que hemos visto es que entre el año 2007 y el 2012 han sido 239, ¿vale? Os decía, es importante tener un listado, priorizar qué vamos a hacer de todo lo que tenemos ahí planteado, pero luego que se haga, ¿no? Y en este caso, pues un 89% de todo lo que se ha planteado y pensar la gran aportación que han hecho ahí los trabajadores se ha llevado a cabo, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues con recursos internos, porque a veces son, bueno, pues, colocar barras para apoyo de un pie para descargar la zona lumbar, pero que es importante que se haga, ¿no? Y como parte final, pues la parte de la mejora de la salud. Aquí me quedo un poco así porque no son datos nuestros, ¿vale? A nosotros la empresa nos los da y no os puedo más que contar lo que yo también veo aquí, ¿no? Lo que sí hemos visto es que hay una evolución importante. Bueno, en colores lo que veis es la distribución por código, bueno, verde accidentes, rojo trastornos musculoesqueléticos acumulativos y azul enfermedades generales, gripes, gastroenteritis, bueno, todo eso que también, ¿no?, supone muchas horas de baja en las empresas. Y entonces lo que sí vemos es, ¿no?, la evolución de la reducción de los trastornos acumulativos, ¿no?, que es donde se está haciendo un trabajo. Y yo creo que con esto ya termino, ¿vale? Es que recasco.
Eskerrik asko, Edurne. Bueno, por favor, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, aquí están las que pueden responder a ellas. Bueno, pues con toda tranquilidad levantáis la mano y les acercamos un micrófono. ¿Hay algún interés?